Ok, chicos, bueno, mi nombre es Ana. El día de hoy voy a traerles el tema del glaucoma no vascular. Es una clase bien rápida porque solo es un tema, pero creo que lo pusimos solo como un tema por lo importante que es, por lo prevalente que es en la población acá de México y también lo relevante que es de hacer el diagnóstico oportuno, saber el estadiaje correcto para poder referir al paciente a hacerse sus tratamientos oportunamente, porque si es un glaucoma que si no se trata de manera adecuada tiene un pronóstico visual muy reservado. Entonces, a manera de introducción, fue descrito hace bastante tiempo, por 1900, en un paciente que tenía una oclusión venosa central de la retina y se empezaron a ver estos vasos sanguíneos en el iris. En ese momento le pusieron distintos nombres: glaucoma rubiótico, glaucoma trombótico, glaucoma hemorrágico, pero ya en los 60 se acuñó el término que usamos hoy en día, que conocemos todos, que es el glaucoma neovascular. Y básicamente se trata de varias condiciones, tanto sistémicas y oculares, que tienen en común algo que es la isquemia en la retina. Ese es el factor precipitante de toda la cascada que vamos a ver que produce este glaucoma no vascular. Entonces, como les comenté anteriormente, lo que sucede básicamente es que en la retina hay una isquemia, que se producen entonces estímulos o una cascada proangiogénica y se producen vasos sanguíneos, primero en la retina, después en el segmento anterior y en el ángulo iridocorneal. Y la historia natural, que la vamos a ver más adelante, es que primero hay una etapa de un glaucoma de ángulo abierto, después de ángulo cerrado, eh, y como les dije, si no se trata de forma oportuna, sí tiene produce una neuropatía glaucomatosa avanzada, que estoy segura que todos lo hemos visto acá, y una pérdida visual que, como sabemos, en glaucoma es irreversible. Entonces, la prevalencia va a depender, yo creo, mucho de la prevalencia de las otras enfermedades sistémicas que están asociadas con el glaucoma no vascular en otros países. Por ejemplo, en estudios retrospectivos en distintas partes del mundo podemos ver distintas prevalencias. Traté de buscar los más que hay en la literatura y, como podemos ver, en México la prevalencia es la más elevada y alta, y también eso tiene que ver con la prevalencia de la diabetes mellitus, de la hipertensión arterial, porque está relacionada con la retinopatía diabética y con la oclusión venosa central de la retina principalmente. Entonces, por eso la importancia de saber muy bien este tipo de glaucoma. Entonces, de factores predisponentes, esta tabla me gusta porque uno siempre se centra en retinopatía diabética, oclusiones venosas, síndrome macular isquémico, etc. Pero en verdad, todas las patologías, tanto oculares e inclusive extraoculares, que pueden producir un glaucoma no vascular, o sea que también hay que tener la sospecha en otros tipos de patologías, tanto enfermedades inflamatorias, los tumores también, los melanomas uveales, los retinoblastomas en los niños también pueden producir glaucomas no vasculares. Inclusive afecciones extraoculares como obstrucciones carotidas, que pueden producir un síndrome ocular isquémico, que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero de todos estos, 2/3 en la literatura se habla de que son por retinopatía diabética, oclusión central de la vena central de la retina. Y en tercer lugar, entonces, el síndrome ocular isquémico, que se produce por la obstrucción de la carótida interna. Pero también tener como la mente amplia de que pueden haber otras causas u otras etiologías. Entonces, yo voy a tocar solamente las tres causas principales, ciertos datitos como prácticos, porque yo sé que ustedes saben mucho de teoría, pero también como ciertos datitos que pueden aplicar en la clínica, que son importantes para el manejo de los pacientes. Cuando tenemos una oclusión venosa central de la retina, es importante tratar de diferenciar si es una oclusión isquémica o no isquémica. ¿Por qué? Porque un porcentaje muy alto de los pacientes que tienen una obstrucción venosa isquémica van a desarrollar un glaucoma no vascular. Se dice que hasta 60% lo desarrollan en los 3 a 5 meses después del evento. Entonces, este es el famoso, ¿alguien sabe cómo se llama este glaucoma? Exacto. Entonces, usualmente el paciente, clásicamente les dices que hace unos 3 meses se los dicen, tuvo una pérdida súbita de la visión, pero no se vienen a ver. Y entonces a los 3 meses acuden porque ya tienen un cuadro, un glaucoma no vascular con dolor, etcétera, y todo lo que ya ustedes han visto. Entonces, ¿por qué? Inclusive, un dato que me pareció muy importante es que, aunque sea no isquémica, el seguimiento tiene que ser importante en estos pacientes, porque un 15% de los pacientes que tienen una oclusión no isquémica desarrollan un glaucoma no vascular en los próximos 4 meses. Entonces, también es importante tenerlo presente. Entonces, datos clínicos que te pueden, cuando estás viendo el paciente que viene, que sí vino por una pérdida visual súbita, es, número uno, la agudeza visual. Usualmente los pacientes que tienen una oclusión isquémica tienen una pérdida visual mucho más significativa.
hablan de un punto de corte de 20-200. También la presencia de efecto pupilar aferente relativo. Antes de dilatar a sus pacientes que vienen con una pérdida visual súbita, vean siempre el reflejo pupilar, porque eso les puede dar un dato. Si encuentran una oclusión, dice, ha tenido un defecto pupilar, esto probablemente es isquémico. Y la apariencia del fondo, otro dato clínico, simplemente se puede distinguir que tanto los signos retinianos del edema de papila, el edema macular, las hemorragias en llama, etcétera, son mucho más importantes o de mayor apariencia cuando son isquémicas. Pero el factor predictivo más importante de que un paciente con una oclusión venosa central de la retina va a tener un glaucoma neovascular es de hecho la agudeza visual. Así que eso puede orientar mucho si este paciente hay que seguirlo de una forma más estrecha o no. La retinopatía diabética, en general, de los pacientes que tienen retinopatía diabética son un 2% de desarrollo en glaucoma vascular. Pero si ya tenemos proliferación vitrorretiniana, o sea, una proliferativa, aumenta hasta un 65%. Entonces, es muy importante tener en cuenta y no olvidarse del otro ojito de estos pacientes, porque a veces nos podemos enfocar en el ojito que ya tiene el glaucoma, pero usualmente la historia natural es que si un ojito ya tiene un glaucoma no vascular, el riesgo de que el otro también lo desarrolle es alto, y a veces lo vemos aquí, que ya en bilateral en distintos estadios, porque se desarrollan de forma no a veces tan simultánea, pero sí lo va a desarrollar. Entonces es importante acordarse de hacerle la panfoto también del otro ojito y mandar al paciente a retina también por el otro ojo. Y el síndrome ocular isquémico, no sé si han visto alguno en el tiempo que llevan en la residencia, porque no es tan común, pero sí es una forma que tenemos que tener presente, que se puede presentar con un GNB, y también es importante tenerlo presente porque de hecho le podemos salvar la vida al paciente. ¿Por qué? Porque el síndrome ocular isquémico se produce cuando hay una obstrucción carotidia que ya es crónica y severa, usualmente es unilateral, entonces el ojo donde tienes la hipertensión es donde tienes también la obstrucción en la carótida. Entonces, la neovascularización en el iris es bastante alta. Un 60% de los pacientes lo van a tener cuando ya tienen el síndrome ocular isquémico presente. Pero de hecho, la clínica clásica de este síndrome es que tienen las presiones intraoculares bajas, porque en verdad la irrigación también está comprometida en el cuerpo ciliar no está produciendo suficiente humor acuoso y tienen las presiones bajas. Pero también pueden desarrollar un glaucoma neovascular, que en este caso la presión estuviera elevada. Entonces, como les digo, es una sospecha diagnóstica alta, porque a estos pacientes hay que indicarle un Doppler carotidio, mandarle a un neurólogo intervencionista, un neurocirujano, un radiólogo, para que le haga una endarterectomía. Entonces, puse esta imagen de la retina porque usualmente podemos ver esto donde está ubicado, al menos en la imagen donde ustedes creen que esté ubicado estas hemorragias en punto. Está en la periferia media de la retina. Entonces, este es un dato clínico que te puede ayudar a encontrar o diferenciar estos síndromes. Entonces, estas tablitas de IWI que a mí siempre me gustan mucho, porque son muy prácticas. Esta compara el síndrome ocular isquémico, la oclusión venosa central de la retina y la retinopatía diabética en cuanto a clínica, ¿qué puedes encontrar para poder diferenciarlas? Porque los signos los comparten muchas veces y a veces también son diabéticos, también son hipertensos, también tienen hipercolesterolemia, entonces, ¿cómo puedes diferenciarlo? Entonces, es importante saber dónde están localizadas las hemorragias en estos síndromes. Ya me estoy metiendo un poco en retina, pero estos son como datitos clínicos cuando les lleguen a estos pacientes que tengan estas patologías. La localización usualmente en el síndrome ocular isquémico, como le dije, es en la periferia media de la retina, versus en la oclusión venosa central de la retina, usualmente es más en el polo posterior y se encuentra en los 4 cuadrantes cuando es central, y en la retinopatía diabética se encuentra en toda la retina. Sabemos que siempre si vemos la periferia de los diabéticos también vamos a encontrar estas patologías y a otras diferencias. Entonces, la patogénesis básicamente no se nota mucho, pero hablando un poquito de la patogénesis del glaucoma neovascular antes de entrar en el diagnóstico y otras características y el estadiaje, lo que va a iniciar todo el GNB va a ser la isquemia retiniana. Eso todo lo comparten todas las causas con los factores predisponentes. Entonces, ahí lo que pasa es que básicamente hay un desequilibrio entre los factores proangiogénicos y antiangiogénicos que hay en la retina. Siempre debe haber un balance y por eso en la retina normal sana no hay neovascularización. Pero cuando tenemos hipoxia e isquemia en la retina se produce una cascada proangiogénica donde todos estos factores que ven aquí, pero el que principalmente lidera toda esta cascada es el VEGF, y otros factores también que son profibróticos y por eso también en estos pacientes tienen proliferación fibrovascular además de su neovascularización. Todo esto va a causar que aumente la vascularidad
la permeabilidad vascular, o sea, estos vasos nuevos usualmente fugan, no, los vasos normales no fugan. La mitosis de las células endoteliales, o sea, proliferación de las células endoteliales, o sea, no vascularización, y se rompe la barrera hematorretiniana, y además los factores profibróticos también en el segmento anterior van a producir que se forme una membrana fibrovascular, y esa membrana fibrovascular en el GNB es muy importante, y ahorita conversaremos un poquito de ello. Entonces, todo esto va a producir que se produzca esta nueva vascularización primero en el segmento posterior, después migra al segmento anterior y de hecho empieza en la parte de atrás del iris. Esto es una, bueno, creo que esta es la parte anterior, pero de hecho inicia el proceso de vascularización en la parte posterior del iris, en el estroma, y después en el área peripupilar, que eso es justamente en el primer lugar donde la vemos, y después a todo el iris hasta llegar al ángulo iridocorneal. Entonces, esto produce una obstrucción de la malla trabecular, o sea, aumento de la presión intraocular, y esta membrana fibrovascular que les comento, cuando se contrae, va a causar sinequias anteriores periféricas y un cierre angular. Entonces, esos son básicamente, si se sabe la patogénesis de cómo es la historia natural del trayecto que recorre este tipo de glaucoma, van a saber muy bien los estadiajes, porque así es como empiezan todo. Entonces, me pidieron que me enfatizara bastante en el estadiaje, porque el estadiaje guarda relación con el pronóstico y también con lo que le vamos a mandar a hacer el paciente. Entonces, si llega un paciente solo con rubiosis iridis, ese sería el estadio número 1, donde usualmente vemos estos neovasos que son bastante frágiles, bastante tortuosos, que se encuentran primero en el área peripupilar, después van al iris y al ángulo iridocorneal, perdón, pero es importante que sepan que tú puedes tener neovascularización en el ángulo sin tener neovascularización en el iris. O sea que es importante hacer gonioscopía, ¿ok? Ustedes saben hacer muy bien gonioscopía, y eso te puede ayudar a detectar tempranamente un paciente, por ejemplo, que tiene una oclusión venosa, que está haciendo una vascularización, darle un tratamiento oportuno. Así que siempre hacerle gonioscopía a los pacientes con oclusiones venosas y retinopatía diabética. Entonces, en este punto, los ángulos están abiertos y la presión está normal y el pronóstico es bueno. Si hacemos una panfoto en yo creo que ustedes lo han podido ver, en este estadio, en verdad, los pacientes les va mucho mejor que si la haces en ¿no? Entonces, el estadio número 2 es cuando ya existe esta membrana fibrovascular. Este estadio se caracteriza porque ya no la podemos ver en lámpara hendidura, eso no se puede ver. Esto se ha visto por estudios patológicos. Que hay una membrana fibrovascular que de hecho también empieza en todo el iris hasta llegar al ángulo iridocorneal, la obstruye, y en realidad no son los vasos sanguíneos que obstruyen la malla, produciendo la hipertensión ocular, es la membrana fibrovascular. Y cuando se produce esta membrana fibrovascular ya se empieza a elevar la presión, y de hecho el pronóstico también puede ser bueno cuando hacemos una intervención en este paciente de forma temprana. El estadio número 3 se caracteriza porque esta membrana fibrovascular, que no podemos ver, pero que si ya hay presión elevada, sabemos que está ahí, se contrae, y al contraerse acerca el iris al ángulo iridocorneal y forma sinequias anteriores periféricas y cierra el ángulo iridocorneal. Esos son los pacientes que vemos que nos presentan en estadio 3, que usualmente ya vienen con una clínica mucho más característica. Son los pacientes que vienen con fotofobia, dolor ocular, ya por la hipertensión y también por el mismo ojo que está tan inflamado, con edema corneal por la presión sumamente elevada, y con las presiones hasta 60, 70, como lo vemos a veces en la consulta externa. Entonces, quiero hacer un entre paréntesis para hablarles un poquito de los vasos sanguíneos normales, porque a veces podemos decir hay un vaso sanguíneo y ya es un GNB, y en realidad no, hay que saber diferenciar cuáles son los vasos sanguíneos en el ángulo normal y cuáles son los patológicos. Entonces, los vasos sanguíneos normales tienen una configuración radial en el iris, eso es importante, no cruzan el espolón escleral, eso es el otro punto importante, y en pacientes con ojos claros lo podemos ver a veces, que en la periferia se puede ver el círculo arterial mayor del iris, y justo es esta imagen que veo aquí. Podemos ver que es una configuración radial, no está cruzando el espolón escleral, y usualmente es en esa área periférica donde se ve el círculo arterial mayor del iris, y esto no es un GNB, esto es la fisiología normal de este paciente. En cambio, los ojitos que tienen neovascularización, ¿vieron el del círculo arterial mayor del iris? No, lo vi aquí. Acá. ¿Cómo puedo reproducir aquí? Sale como que dice la pantalla negra. Aquí. Ah, no, pero es que mi compu no está conectada. Sí, quiero que lo vean, ahí está. Ok, ahí está. Ven como la configuración del iris, del vaso sanguíneo que ven ahí radial. Ven el espolón, que es la parte
blanca que está, bueno, este ángulo está un poquito difícil porque está bien pigmentado, tiene una línea de Schwalbe también, pero no cruza el espolón escleral, los vasos sanguíneos que ven ahí. En cambio, cuando tenemos no vascularización, podemos ver justo, ven el espolón, ven la malla trabecular y abajo está el espolón, ven que está totalmente esos vasos sanguíneos todos sobre el espolón escleral. Y este sí es un paciente con diabetes mellitus tipo 1 que tiene una neovascularización muy franca del iris. Entonces hay diferencias. No todos, si ven un vaso sanguíneo, no, no es un género. Es importante que saber eso. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? Porque ya vamos a tratamiento y ya terminamos. Okay. Entonces, el tratamiento, dime, José. ¿Sí está justificado, por ejemplo, pedir una radiografía del segmento anterior si yo tengo dudas? Sí, es controversial un poco porque es un procedimiento invasivo, que tienes que inyectar al paciente, el contraste, etcétera, pero sí está descrito que se puede realizar si tienes dudas, porque justo esta imagen que les traje es de una fluoroangiografía del segmento anterior, esta, que se ven bien bonita, todos los vasos como están fugando, etcétera. Está escrito, pero creo que de repente está escrito para fines un poquito más académicos, no tanto para la práctica, porque no es muy práctico estar mandándole un fact para segmento anterior si tienes duda. Porque hablamos ahorita del tratamiento de las oclusiones justo, hay que estar muy pendientes de la vigilancia de neovascularización porque ahorita lo comentamos ese detalle importante. Ok. En el tratamiento tenemos dos pilares importantes y los dos tienen que ir de la mano, chicos. No es primero uno y después el otro. Porque si nosotros no apagamos el fuego, no apagamos el fuego que hay en la retina, el proceso va a seguir, a seguir, a seguir, no importa cuánto le mandemos a bajar la presión, no importa nada de eso. ¿Okay? Entonces, por favor, es a paralelo. Es importante saber cómo se debe hacer entonces. Los dos pilares es disminuir la presión para proteger el nervio óptico, pero también tratar la isquemia retiniana. Entonces, hablando un poquito del tratamiento, este es un diagrama de flujo que me gusta porque la primera, de donde debemos de partir y en verdad como debemos de pensar es, ¿se puede ver el polo posterior? Porque esa pregunta es muy importante para ver si se puede hacer una panfotocoagulación o no. Porque hacerle una panfotocoagulación es un pilar súper importante del tratamiento del GNB. Esa es la forma más efectiva para poder apagarle el fuego que hay en la retina y poder mejorar el pronóstico visual del paciente. Pero obviamente vienen pacientes con cataratas muy densas, edema corneal, hemorragia vítrea, entonces esto excluye que puedas hacer una PRP el mismo día. Entonces, si tenemos visualización clara del segmento posterior, ese mismo día llamen a retina para que le hagan su panfotocoagulación y al ojo contralateral también. Si tienes retinopatía diabética, obviamente si es una oclusión unilateral no le vas a hacer un PRP del otro ojo. Si tienes una retinopatía diabética, que usualmente son bilaterales. Entonces, empezamos el manejo médico de la presión, ahorita lo vamos a hablar un poquito, y también se le puede colocar terapia anti-VEGF a este paciente. Eso ha demostrado que también mejora el pronóstico, pero sabiendo que los anti-VEGF tienen un efecto limitado. 3 a 4 semanas usualmente el efecto. Nos ayuda a nosotros en glaucoma mucho, antes de poner una válvula, unos 3 días antes, ponerle un anti-VEGF, porque esto sí ha demostrado que disminuye el riesgo de hemorragia intraoperatoria, que tape el tubo y que después la válvula falle. Entonces, este también tiene un rol muy importante de parte del glaucoma. Si podemos hacerle la PRP, ya le manejamos la presión del paciente y tiene un ángulo cerrado, o sea que sería un estadio 3, entonces, el paciente tiene un potencial visual importante, o sea, tiene una capacidad visual importante, podemos hacer dos cosas en glaucoma. En realidad esto es un poquito debatible, controversial, depende de la escuela. Inclusive encontré en literatura que hablan de un punto de corte de 20-400. Si tienes mejor de 20-400 te ponemos una válvula y si tienes menor de 20-400 te hacemos una ciclofotocoagulación transescleral. Pero esto es un poquito debatible, todavía no hay una línea así que te diga qué realizar. En realidad nosotros ponemos bastantes válvulas en estos pacientes grado 3 cuando el manejo ambulatorio de la presión no se controla. En realidad cuando ya tenemos un cierre sinequial, la experiencia que tenemos en glaucoma neovascular es que es muy poco probable que la presión vuelva a un límite normal, porque ya el ángulo está todo cerrado. Y usualmente estos son los pacientes que necesitan una válvula, ¿ok? Entonces, si no podemos ver el fondo, ya sea por el edema corneal, la hemorragia vítrea, una catarata muy densa, etc., y de igual forma a ese paciente hay que dar un tratamiento médico, que ahora lo vamos a conversar, y darle anti-VEGF. Y aquí pongo un asterisco por algo que se llama el fenómeno o el síndrome de Crunch. ¿Alguien sabe cuál es este fenómeno o síndrome? Exacto. Por eso, cuando no se puede ver el fondo,
retina siempre pide una eco para ver si hay tracciones vitrorretinianas. Y ellos evalúan eso, a ver si se le puede poner anti-VEGF o no. Y básicamente es que en la retina todo es balance. Si tenemos un balance entre lo proangiogénico y lo profibrótico, y yo cancelo el proangiogénico y aumenta el profibrótico, en unos días después de poner ese anti-VEGF va a haber un desprendimiento de retina traccional. Entonces, básicamente por eso necesitamos una eco, si no se pueden ver los medios, para poder colocar anti-VEGF. Entonces, después de hacer toda esta terapia médica, le bajé la presión, el edema corneal mejoró, puedo ver el fondo, sí, entonces ese paciente va a panfotocoagulación de una vez. Apenas podemos evaluar el fondo y se puede realizar, se manda al paciente. Si no, lo que se puede encargar el servicio de retina es de hacer una vitrectomía por pars plana y colocar fotocoagulación endoláser, o sea, intraoperatoriamente. Inclusive se ha demostrado que colocar una válvula en este tiempo quirúrgico y ponerla por pars plana tiene un buen resultado en cuanto a control de la presión intraocular. Pero acá usualmente lo que hacemos es que nosotros le ponemos la válvula primero y la presión está estable y la retina entonces lo manda a su facovitrecto. Las dos cosas creo que son válidas, pero lo importante es que se hagan las dos cosas. O sea, que en algún momento ese paciente llegue a una vitrectomía y se le apague el fuego que hay en la retina. Básicamente, ese es como el diagrama de flujo. No sé si les queda alguna pregunta o duda. O sea, es importante que sepamos que si tienen un GNV y tenemos proliferación vitrorretiniana y se puede ver el fondo, la panfoto le otorga un pronóstico mucho mejor a un paciente que se le espera mucho tiempo y que no se le realiza. Hay algo que quiero mencionar de las oclusiones. En las oclusiones es un poquito distinto a la retinopatía diabética. ¿Por qué? Porque un estudio bien grande, que es el Central Vein Ocular Study, que fue un estudio prospectivo de las oclusiones venosas centrales de la retina, ellos y compararon realizar panfoto, apenas tenías el diagnóstico de una oclusión isquémica, versus no realizarla. Y se demostró que en verdad los dos grupos no tenían diferencia en desarrollo de glaucoma no vascular. O sea que hoy en día, si tienes una oclusión isquémica, no se realiza una panfoto de salida profiláctica, sino que este paciente, usualmente lo que hacemos es una vigilancia en lámpara hendidura con gonioscopía, y en el primer signo de que hay una neovascularización, ahí se manda a hacer una panfoto, y eso es lo que demostró que mejora su pronóstico. Se habla de que tengan más de 2 horas de neovascularización en el ángulo o en el iris, se manda a hacer una panfoto. Entonces, la panfoto también es saber importante hacerla bien, o sea, es una panfotocoagulación amplia. Hay un estudio que comparó un randomizado hace mucho tiempo, porque ya se sabe que esto no es adecuado, correcto, que le dieron 1.600 spots a un grupo de pacientes y 600 spots a un grupo de pacientes. Los que le hicieron 1.600, 70% no desarrollaron, tuvieron regresión de su rubiosis. Y los que le hicieron solo 600, solo como un 30% tuvieron regresión. Así que es una panfoto bastante amplia la que hay que hacer. Entonces, ya estamos terminando. Quiero comentarles un par de cositas del tratamiento de manejo médico. Manejo médico de la presión, a los pacientes le vamos a mandar hipotensores oculares y se prefieren justo los que disminuyen la producción del humor acuoso. Esos van a ser los betabloqueadores, alfagonistas, inhibidores de la anhidrasa carbónica. Entonces, por eso el Critantec es una buena opción cuando vienen estos pacientes con presiones súper elevadas. Los análogos de prostaglandinas, algo controversial. Leí muchas opiniones investigando para esta charla de que si se les puede dar, no se les puede dar, porque dicen algunos autores de que los análogos son proinflamatorios y el GNV es un glaucoma que es inflamatorio también, el ojo se inflama. Y hay otros que dicen también que la vía uveoscleral ya está comprometida y que no van a ser tan efectivos. Entonces, eso es un poquito controversial sin mandarlos o no, pero de los que sí funcionan bastante bien son los que disminuyen la producción del humor acuoso. Y ahorita voy a comentarles un poquito de la acetazolamida, porque lo mandamos mucho en estos pacientes, pero es importante recordar que estos pacientes tienen también nefropatías por su diabetes, hipertensión, etc. Entonces ahí sí hay que hacer algunos ajustes a veces. Y bueno, en cuanto a los esteroides tópicos y cicloplégicos, los esteroides son una parte importante del manejo si el ojo ya está inflamado. O sea, si ven un GNV grado 1, esto no es una receta de cocina, el manejo del GNV, no es como que vino un GNV y ya le voy a dar esto, esto y esto. Evalúan al paciente si tiene inflamación, porque en realidad si no tiene inflamación, no está indicado darle un esteroide. Y recordando la clase que ya les dio Susan, los esteroides pueden aumentar la presión, y si es un respondedor de corticoides, puedes producirle una reacción de hipertensión ocular. Entonces mándenlos si el paciente ya está inflamado, si llaman celularidad, ya hay inyección ciliar, ya hay hiperemia conjuntival, ya el ojo está inflamado. Y bueno, los cicloplégicos también un rol importante si hay dolor. La atropina si hay dolor.
porque en verdad la otra parte no va a mejorar la salida de un bracoso, etc. Es básicamente si el paciente se está quedando de dolor, esto es un manejo muy importante. El manejo quirúrgico ya en glaucoma, usualmente si el paciente no responde al manejo médico, pasa un manejo quirúrgico y las tres cosas que se pueden hacer son estas tres. La trave tiene un riesgo alto de falla porque es un ojo que está súper inflamado, ya saben cómo está la conjuntiva, a pesar de que se use mitomicina, el riesgo de falla es bastante elevado. Entonces, por eso los implantes y dispositivos de drenaje son de elección o los procedimientos ciclodestructivos también se utilizan mucho en otras latitudes, les hacen ciclofotocoagulación a estos pacientes cuando llegan de onda continua. Usualmente no es la micropulsada que hacemos más usualmente, sino que son de onda continua. Entonces, esto es el último que les traía porque sí creo que es importante que hagamos los ajustes dependiendo de la función renal del paciente. Obviamente el paciente no te va a llegar, doctora, aquí está mi creatinina, no, pero si ya llegan al glaucoma y les llega con preoperatorios y ven que la creatinina está en 3.2, etcétera, se le puede calcular la tasa de filtración glomerular. Hay fórmulas en internet súper rápidas donde la calculas y hacen el ajuste dependiendo de las características de su tasa de filtración glomerular. De hecho, nosotros usamos usualmente AZ cada 12, eso es como usualmente lo que mandamos, pero la podemos mandar hasta 4 veces al día en realidad, es la dosis máxima. Después de eso, 1000 miligramos se ha visto que no tiene efecto en bajar la presión, así que no la manden más de 4 veces al día, lo máximo es 4 veces al día. Y de hecho, en pacientes que ya tienen disminución de la función renal, el efecto de la acetosolamida se ha visto que es un 50% menos. O sea que usualmente estos pacientes sí o sí terminan en válvula justo porque no podemos controlar la presión con la acetosolamida. Vale, entonces esto era lo último que les traía hoy. No sé si les queda alguna pregunta o alguna duda que les pueda responder, que sepa. ¿Gritante se deja cada 8 cada 12 dependiendo de cómo se la vio? No, de salida cada 12, o sea, la posología de Critante que es cada 12. Nosotros hacemos eso de cada 8 cuando tenemos en glaucoma al menos pacientes que queremos como evitar la cirugía, pacientes que son o muy mayores, etcétera, tratamos y hacemos el tiro al cielo a ver si se controla, pero la salida del Critante que es cada 12, o sea, sepan eso bien, que la posología del Critante que es cada 12. Y es importante tener cuidado con los pacientes que tengan cardiopatías, porque usualmente también tienen cardiopatías o EPOC o algo más, en verdad Critante cada 12, o evitarlo si tienen algo muy importante en cuanto a eso. Tengo una duda, o sea, eso de hemodiálisis peritoneal, es que en eso, o sea, porque tal cual si ya está en terapia ejecutiva tiene que tener una tasa de filtración menor de 15. Exacto. O sea, pues una cosa que tiene menos de 10, pero como ya están con tratamientos, ¿sí se puede dar? Sí, porque, o sea, el detalle es que si ya está en diálisis, ya tiene un mecanismo donde se está eliminando el exceso de la acetosalamida, porque la acetosalamida se excreta por el riñón. Entonces sí es seguro darlo, pero en una dosis ajustada. No es, es distinto. Exacto, porque no va a poder excretar esa acetosalamida. Y sí también tiene efectos adversos de cálculos renales, hipocalemia, todo lo que ustedes conocen, ahí darla con las sales de potasio también, por eso también. Uh-huh. De nada. Ustedes quitan la Z. Ajá. La quitamos, no, prequirúrgico es ideal dejarla porque de hecho tú quieres ir a hacer una cirugía filtrante siempre con un ojo con una presión lo más fisiológica posible, porque la descompresión brusca no es buena. La quitamos usualmente viendo la respuesta del paciente. Usualmente si ya tiene su panfoto, ya vemos que hay regresión de los novasos, vemos que la presión está controlada, podemos quitársela a ver cómo responde, pero eso siempre se hace con una vigilancia, porque no se la podemos quitar y decirle vaya retina a ver cómo le va. Hay que seguir viéndolo porque hay que ver cómo responde a quitarle la acetazolamida, porque muchas veces llegan hipertensos de vuelta y la reiniciamos y ahí es cuando nos ponemos a pesar de que sean grado 2, a veces tenemos que ponerle válvula porque no se puede controlar con manejo médico. Entonces es algo un poco dinámico. Igual los hipotensores, no le quitamos el Critantec by, te quita el Critantec y adiós. O sea, usualmente escalamos a un elíptic, vemos cómo responde y así, hasta que ya se puede quedar sin medicamentos. Esta es muy tonta, pero No hay pregunta tonta. tanto no pasa nada si la forma ya está acostumbrada. Sí, hay que dilatarlo, sí. No va a pasar nada. Da miedo, es que da miedo, pero ¿Qué tanto te pesa? Por ejemplo, si yo veo sangre en el canal de Schlemm, eso lo considero como si estuviera cerrado. O sea, yo los ángulos cerrados, pero algunos veo sangre en el canal de Schlemm.
Digo que están cerrados o están abiertos. En el canal de Shlem. Ok, ajá. Pero tenía sangre en el canal de Shlem. Pero la veías en algunos cuadrantes Ajá. y en otros no, porque estaba cinequeado. Es que recuerden que las cinequias es que el iris literalmente está en el ángulo, está cinequeado y cuando tú intentas no puedes abrir ni ver ninguna estructura. No ves línea de Schwalbe, no ves trabéculo, no ves el canal de Schlemm que está atrás del trabéculo, no ves nada. Entonces, si puedes ver el canal de Schlemm en esa área, no está cinequeada. Puede que en esa área no hubiera cinequias y que lo estás viendo, o puede ser ifema que tiene en esa área también, no sé. Sí, pero si estás viendo canal de Shlem es porque no está cinequeado en ese segmento. Porque tú puedes tener cine, al principio no es que se cinequea, me desperté y me cinequeé, no, es un proceso, o sea, progresivo, ¿no? Es poco a poco que se va cinequeando el ángulo. Entonces a veces puedes ver algunos abiertos, otros cerrados, pero ya llega un punto en donde lo ves los cuatro cuadrantes cerrados que no ves nada. Intentas y ese iris está ahí, no se mueve por nada del mundo. Entonces eso ya es un ángulo que está cinequeado, grado cero. Pero ya sí, yo creo que hay muchas cinequias y yo lo considero un grado 3. La mayoría del ojo, la mayoría de los cuadrantes más de 270, ya yo lo consideraría un grado 3. Oye, perdón. Oye, pero entonces en ese caso de la neovascularización del ángulo también comprende que veas sangre en el canal de Schlemm, ¿no? O sea, si tú ves sangre, igual lo tomas como neovascularización del ángulo. Ok, eso responde a tu pregunta, entonces. Creo que es Fer. Es de Fer, ¿verdad? No, no entiendo. Pues están preguntando que si tú ves. Se parece a la voz de Fer. Que si ves sangre, sí, eso es neovascularización. Bueno, no, sangre en el canal de Schlemm te habla de que hay aumento de la presión venosa epiescleral. Eso es otro mecanismo. Neovascularización son vasos sanguíneos que son frágiles, lo que puse en el video, que son frágiles, se dividen, cruzan el espolón escleral. Tener sangre en el canal de Schlemm, eso es otro mecanismo de glaucoma, que son glaucomas con presión venosa epiescleral, Sturge-Weber, enfermedad tiroidea, o sea, son otros mecanismos. Pero en el contexto de una retinopatía diabética proliferativa, o sea, si tú tienes un paciente con retinopatía proliferativa y le ves sangre en el canal de Schlemm, ¿lo considerarías como neovascularización del ángulo o sería como un hallazgo X y no modifica como tu abordaje de la urgencia en la que das panfoto? Yo creo que sería un hallazgo aparte. Creo que me fijaría mucho en el borde pupilar, en el estroma del iris, con bastante aumento, a ver si veo novasos. Porque si veo novasos, ya me quedo con que sí es un neovascular. Pero creo que tener sangre en el canal de Schlemm no es neovascularización. Eso ya es otro mecanismo aparte de hipertensión ocular. Va, gracias. Oye, y solo una duda súper rápida, es que no alcancé a escuchar lo que preguntó René de un paciente que ya está en diálisis. Si un paciente ya está en diálisis, entonces sí puedes dar acetazolamida. Sí, lo que preguntaba René es que si ya está en diálisis significa que la tasa de filtración glomerular debe ser menor de 10, que en verdad no se le debería de dar, pero lo que yo le respondí es que si está en diálisis, en realidad tiene un mecanismo para poder hacer su hemodiálisis y excretar la acetazolamida, porque como sabemos la acetazolamida se excreta en el riñón. Entonces, en realidad si está en diálisis se puede dar, pero con dosis ajustada, porque ya el paciente va a ir a una diálisis a excretar el exceso o hacer su proceso de excreción de forma artificial, entonces sí se puede dar de forma segura, pero con la dosis ajustada como está en la pantalla. Utilizarías la que dice de 10 a 50, ¿no? La que dice la mitad. Sí, exacto, la mitad. Va, muchas gracias. De nada. Mira, es que a mí nunca me ha tocado que le demos, o sea, la dosis completa. Sí, sí. Es muy raro hacerlo en realidad, porque es bastante, pero en verdad se puede hacer. Y sí lo he visto que se hace y en verdad todo está bien. Por un tiempo, obviamente no es un tiempo prolongado. Usualmente yo tenía en Panamá la doctora de glaucoma lo hacía, pero le pedía electrolitos al paciente, etcétera. O sea, un poquito más supervisado de repente. Pero sepan que la dosis completa en realidad son 4 veces al día. ¿Ese caso por si acaso una vez potasio? Sí, les dije que las sales de potasio sí. Sí, usualmente lo vamos a usar por un tiempo un poquito más prolongado hasta que se pueda realizar su panfoto, etcétera, o termina en válvula, les mandamos sus sales de potasio. Es una vez al día. Sí, sí, porque no sé si Diana también siempre las deja. Mira, en realidad acá he visto que sí las dejan más.
yo lo que hacía tal vez a veces en Panamá es que le recomendaba al paciente que aumentara su ingesta de alimentos ricos en potasio, que comiera más plátano, lentejas, espinaca, etcétera. Eso puede ser una medida, pero si el paciente ya te llega a tu cita a control y se está quejando mucho de parestesias, ya eso es un síntoma de que puede tener hipocalemia. Entonces, yo creo que de salida ahí ese paciente sí darle sus sales de potasio. ¿Tú se la das siempre a los pacientes, Diana? Cuando les doy dosis muy bajitas, sí, Exacto. normalmente, pero cuando sí les pongo así de una cada 8, Exacto. sí. Pero es que también es, pues, incluso cuando esas bajitas luego te llegan así de que es que me mareo, se me duerme la cara. Sí, yo creo que de repente cuando las das de salida te llegan con menos quejas de la terapia. Yo creo que eso es totalmente un sesgo mío, pero yo creo que cuando le das las sales de potasio de salida te llegan con menos quejas de que tengo síntomas, parestesias, etcétera. Sí, Muchas veces los suspenden por eso. exacto, y no se la toman. Exacto, y a veces la Z puede ser una terapia puente hasta que se le pueda poner la válvula, ¿no? Sí. Esperas la regresión de tus pasos. Esperas que Que haya leído, que haya algo descrito, no, pero en verdad por experiencia nos llegan los pacientes, los mandamos a Panfoto, usualmente los vemos como a los 3, 4 días y ya ves regresión de vasos. Es algo bastante rápido. Sí. Les ayuda a las inyecciones. Ujú. Exacto, si es inyección sí se ve mucho más inmediato, ¿no? Sí.